Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una alarma con Python. Va a ser muy sencillito y bueno, vamos a Visual Studio, importamos os, importamos time, from place sound importamos place sound y vamos a empezar. La función va a ser alarm, le vamos a pasar los minutos que nos interesa y los segundos, ¿vale? Una vez hecho esto, creamos la variable soundPath, que va a ser esta chuletilla que tengo por aquí, que es donde se encuentra el archivo de alarma, es decir, el sonido, ¿vale? Esto significa que va a encontrar el archivo MP3 que tenemos en la misma carpeta que el archivo de Python, ¿vale? Ok, hecho esto, vamos a calcular los segundos, total seconds igual minutes por 60 más los segundos. Simplemente pasamos los minutos que hemos pasado por parámetro a segundos y le sumamos los segundos que también le hemos dicho, ¿vale? Hecho esto, vamos a poner un print bonito por aquí, un format como nos gusta a nosotros. La alarma sonará en los minutos que le hemos pasado por parámetro y los segundos que le hemos pasado por parámetro. Perfecto. Una vez hecho esto, aquí viene la magia de la función, que es un time sleep muy sencillito, y le vamos a poner todos los segundos que le hemos dicho que dure el aviso de la alarma, ¿no? Por lo tanto, cuando hayan pasado esos segundos, pongamos que son 5, sonará la alarma. ¿Cómo se puede hacer eso? Con play sound y simplemente le pasamos el sound path, que es donde se encuentra la alarma. Por último, vamos a llamar a la función, vamos a crear la variable minutos, vamos a poner que sea entero, vamos a hacer que sea un input y le vamos a decir ingresa los minutos de la alarma. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con los segundos, seconds, segundos. Y ahora, por último, muy importante, vamos a llamar a la función y le vamos a pasar esos minutos y esos segundos. Ejecutamos, vamos a poner 0 minutos y vamos a poner 2 segundos, así lo podéis escuchar. Vamos allá. Está sonando la alarma. Y listo. Funcionaría y ya tendríamos la alarma hecha con Python. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.